Che Guevara, un despiadado revolucionario, se propone destruir a los Estados Unidos. Che Guevara era un asesino despiadado. Tenía un inmenso deseo de matar gente. En los años 60 siembra el caos en Bolivia para provocar revoluciones por toda Sudamérica, que desestabilicen el área y amenazar los intereses estadounidenses. Hay que detenerlo. Así que la CIA recurre al experto agente Félix Rodríguez. Creo que Félix se lo tomó como algo personal. Vio morir a muchos amigos suyos. Su misión, capturar a Che Guevara y traerlo vivo. Ahora, gracias a documentos hechos públicos hace poco, podemos desvelar la verdadera historia del plan secreto de la CIA para dar caza a uno de los revolucionarios más famosos del mundo. CIA al descubierto, la caza del Che Guevara. Bolivia, Sudamérica, 26 de marzo de 1967. En una zona remota del sur, una unidad de soldados del gobierno sale de patrulla rutinaria. De repente, y sin esperarlo, siete resultan muertos y 12 soldados caen prisioneros. El ejército boliviano está perdiendo una guerra cada vez más extendida contra uno de los revolucionarios más famosos del mundo, Che Guevara, que estaba decidido a propagar el caos. El Che sabe que la actual guerra de Vietnam está dividiendo a los estadounidenses. Su objetivo es crear enfrentamientos similares por toda Sudamérica para arrastrar a los Estados Unidos. Cree que eso permitirá que al fin triunfe el comunismo. Quería crear un centenar de Vietnams para que los Estados Unidos se implicaran en todos esos conflictos. Sabía que el público estadounidense no tenía ganas de enviar soldados por todo el mundo. Su objetivo era acabar con los Estados Unidos, que para él eran la amenaza imperialista, los odiaba. En 1961 escribió: "Los Estados Unidos son el gran enemigo de la humanidad. Contra esas hienas no queda más opción que la exterminación. Llevaremos la guerra hasta el mismo hogar de los enemigos imperialistas, a sus lugares de trabajo y diversión. El enemigo imperialista debe sentirse como un animal acosado vaya donde vaya. Y así lo destruiremos". Nacido en Argentina, Che Guevara es un comunista revolucionario profesional. Era un hombre misterioso. No diría que tanto como Osama Bin Laden, porque había diferencias, pero su objetivo era el mismo: la destrucción de los Estados Unidos. Lucha contra el golpe de Estado promovido por los Estados Unidos en Guatemala. Lidera la revolución cubana con Fidel Castro y derroca al gobierno apoyado por los Estados Unidos. Todo revolucionario tenía que ser una persona dura y dedicada a la causa. Tenías que creer en tu lucha, y él lo hacía. Para los estudiantes y jóvenes revolucionarios del mundo entero, es un héroe, un luchador por la libertad. Era joven, atractivo y culto. Tenía fama de todo eso. Che Guevara cree que los Estados Unidos apoyan a las dictaduras derechistas y esos dictadores explotan a su propio pueblo. Solo la resistencia armada, sostiene, acabará con ese desequilibrio. Y eso es lo que lo hizo popular entre las masas y entre los estudiantes estadounidenses. Ese idealismo que defendía una sociedad igualitaria y más equilibrada. Escribía manuales sobre la revolución que usaban los revolucionarios de todo el mundo
y que se leían en los campus universitarios estadounidenses. Él era el símbolo de la propia revolución. Pero para otros, el Che es un asesino sanguinario. Cuando pensamos en el Che, lo recordamos con boina y mirada limpia. Pero el verdadero Che Guevara era un gángster y un asesino. Y ahora, en 1967, el Che lleva la revolución armada a Bolivia. El gobierno boliviano tenía miedo. De la zona rural llegaba información de la presencia de hombres que hablaban español con acento extranjero, que tenían mucho dinero y que lo repartían, e intentaban comprar gran cantidad de suministros. El gobierno envió una patrulla rutinaria y sufrió una emboscada. Y no ocurrió una vez solo, sino varias. Sus éxitos enseguida asustaron a los bolivianos, porque no tenían un ejército capaz de combatirlo. Los soldados bolivianos caen como moscas en los ataques de los hombres del Che. Estaban equipados con excedentes de la Segunda Guerra Mundial, necesitaban material nuevo con urgencia, pero sobre todo necesitaban adiestramiento moderno. 27 de marzo de 1967. Para conseguir ayuda, el presidente boliviano acude a los Estados Unidos. A la CIA, que observa la evolución de los acontecimientos, le preocupa que si la revolución del Che triunfa en Bolivia, el comunismo podría extenderse a países grandes como Brasil y Argentina. Bolivia comparte frontera con 5 países sudamericanos y podría ser el epicentro de una revolución que se extendería desde Bolivia a toda Sudamérica y Centroamérica. Si eso ocurre, el comunismo llegará a las puertas de los Estados Unidos. 8 de mayo de 1967. En principio, la reacción estadounidense es cauta. Bolivia necesitaba ayuda, pero no queríamos enviar soldados estadounidenses a luchar y morir allí, porque ya estábamos metidos en Vietnam y no queríamos una situación similar en Sudamérica en nuestro hemisferio. Solo envían a 17 boinas verdes. Su única misión es adiestrar a los soldados bolivianos. Tienen prohibido luchar contra los guerrilleros del Che directamente, por temor a que empeorase la situación. El Che tenía razón. Los Estados Unidos no quieren verse arrastrados a otro gran conflicto. Para los boinas verdes era una misión habitual. Enviaban hombres a un país para darles adiestramiento militar a los soldados de allí. Les enseñaban tácticas de combate y antiguerrilla para que luego se las apañaran solos. Durante 4 meses, los instructores estadounidenses, muchos veteranos de Corea y Vietnam, adiestran a los soldados bolivianos. Los hombres que llegan al campamento son reclutas bolivianos y la mayoría tenían una educación muy elemental. Así que había que enseñarles conceptos militares básicos a hombres que apenas sabían sumar ni restar. En el ejército, las fases de adiestramiento se denominan gatear, andar y correr. Y cuando los boinas verdes llegaron a Bolivia, el ejército boliviano aún gateaba. Hacían mucho adiestramiento físico porque muchos de los campesinos no estaban en buena forma física, así que trepaban por cuerdas, hacían carreras de obstáculos y al superar esa primera etapa, cuando ya sabían usar bien las armas y patrullar como es debido, pasaban a la siguiente fase. Tuvieron que adiestrar al ejército partiendo de cero, para que pudiese enfrentarse a los guerrilleros. Les enseñan a marchar, a disparar, a moverse de noche, a detectar trampas bomba, a luchar cuerpo a cuerpo y a evitar emboscadas. Aumentar su agresividad y formarlos como soldados fue la clave del adiestramiento. Les enseñamos a ser agresivos. Hay que ser duro. Cuando empiezan los tiros, no puedes dudar. Y en Bolivia el reclutamiento era obligatorio, así que el primer paso era desarrollar esa agresividad y el deseo de luchar contra el enemigo. Junio de 1967.
El problema al que se enfrenta Washington no es solo la mala formación del ejército boliviano, sino que la información sobre el terreno es prácticamente nula. Nuestra red de inteligencia por entonces no era muy buena. Estábamos tan centrados en la Unión Soviética que sabíamos muy poco sobre Bolivia. Había información muy dispar y eso contribuyó al mito del Che. Ese hombre terrible, del que decían que tenía cientos, miles de hombres. Así que la CIA recurre a uno de sus mejores agentes, Félix Rodríguez, para dirigir la búsqueda del Che. Este agente de 26 años es el hombre idóneo para la tarea. Nacido en 1941, Rodríguez era una víctima de la revolución de Castro y el Che en Cuba. Él y su familia habían tenido que huir cuando los comunistas se hicieron con el poder en 1959. Mi tío era senador en Cuba, así que tuvo que irse ese mismo día a los Estados Unidos en su barco. Por supuesto, saquearon su casa y luego, cuando empecé a ver lo que pasaba en mi país, decidí hacer algo al respecto. Félix dejó los estudios para luchar contra Castro. Tenía un motivo para hacerlo. Era muy importante para él y desde entonces no ha dejado de luchar contra el comunismo. Creo que para Félix era un asunto personal. Vio morir a muchos amigos, vio sus empresas confiscadas y a muchas buenas personas heridas. El joven Rodríguez siente un odio profundo por Che Guevara. Era un asesino despiadado. Tenía un inmenso deseo de matar gente. Y odiaba a los Estados Unidos con toda su alma. En 1967, el Che escribió algo en su campamento de la selva boliviana expresando ese odio. El odio forma parte de la lucha. El odio intransigente hacia el enemigo, que te permite superar las limitaciones naturales del ser humano y convertirte en una máquina de matar eficiente, violenta y fríamente selectiva. Nuestros soldados deben ser así. Un pueblo sin odio no podrá derrotar a un enemigo brutal. Cada acción nuestra es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo de la humanidad: los Estados Unidos de América. Miami, junio de 1967. Rodríguez se reúne con la CIA en Miami, la ciudad donde vive. Le dicen que su misión es reunir información sobre los guerrilleros y ayudar a los bolivianos a localizar al Che. Y le dejan bien clara una cosa: que su misión es capturar a Che Guevara vivo. A Félix lo reclutaron porque llevaba tiempo trabajando para la CIA. Había estado en la avanzadilla que fue a Bahía de Cochinos y luego también había trabajado en otras operaciones para derrocar a Castro. Así que era bien conocido entre los exiliados cubanos y también en la CIA por haber trabajado ya para ellos. Fue el principal candidato, sobre todo por su entusiasmo en participar en una misión así. Para Félix, ir a Bolivia y poder capturar al Che era una gran oportunidad. Sería su forma de hacer algo por los Estados Unidos y de enmendar lo que para él estaba mal en su país. Washington, julio de 1967. Rodríguez va a Washington y se instala en un piso franco para prepararse para la misión secreta. Era habitual que la CIA usara pisos francos en Washington. Y el motivo era que no querían que nadie supiese de aquella misión. La CIA le da a Rodríguez la poca información que tiene sobre el Che. Algunos documentos personales y fotos encontrados en su campamento boliviano abandonado, y las declaraciones de guerrilleros capturados y desertores del ejército rebelde. Es muy importante saber todo lo posible sobre los guerrilleros. Hay que saber cómo sienten, cómo actúan,
Todo eso es importante para elaborar estrategias. Con el paso de los días, Rodríguez se va haciendo una idea sobre el ejército guerrillero. Sabe que hay entre 40 y 60 guerrilleros que actúan en una franja de 120 kilómetros de ancho y que abarca más de 320 kilómetros en una zona selvática remota del sureste de Bolivia. Son guerrilleros bien adiestrados y con aplomo. Pese al adiestramiento de los boinas verdes, los soldados bolivianos no son rivales para los guerrilleros. Los documentos encontrados fueron clave porque le dieron a Félix la primera pista para localizar al Che. Durante su preparación, Rodríguez empieza a centrarse en un guerrillero en concreto, un hombre llamado Paco. Paco era un boliviano que creyó que iba a Cuba a estudiar. En vez de ello, su tío lo llevó al campamento del Che y le dijo que no iba a ir a Cuba, que iba a luchar por la revolución boliviana. Y él dijo, ¿qué revolución boliviana? Félix ve que es un objetivo clave porque era fácil deducir su poca motivación. Los agentes de inteligencia suelen buscar a los que tienen motivos para hablar y el motivo de Paco era bien sencillo. Era un guerrillero descontento. Ahora Rodríguez elabora un plan. Si logra dar con Paco, quizás pueda ganárselo y obtener información que lo lleve hasta el Che. ...1 de agosto de 1967. El curtido agente de inteligencia Félix Rodríguez entra en Bolivia encubierto. Se hace pasar por un empresario llamado Félix Ramos. La búsqueda de Che Guevara acaba de empezar. Pero el tiempo vuela. De marzo a julio de 1967, el Che y sus guerrilleros atacan a los soldados bolivianos a placer y con efecto devastador. Se veían superados por aquellos cubanos que se habían curtido no solo en la Revolución Cubana, sino también después en el Congo y otros lugares. 14 de agosto de 1967. Rodríguez se entera de que los soldados bolivianos están registrando una zona que se cree habitada por guerrilleros del Che. Al principio, cuando los bolivianos inspeccionaron el campamento, encontraron algunas cosas que habían dejado los guerrilleros. Entre ellas cazuelas en el horno aún con comida. Pero una persona de allí les dijo que volviesen al lugar y buscasen unas cuevas escondidas. 2 semanas después de la llegada de Rodríguez a Bolivia, los soldados gubernamentales hacen un descubrimiento espectacular. Las cuevas de almacenaje del Che. En ellas hay mucha información sobre el ejército guerrillero. Félix logró convencer a los bolivianos de que era mejor llevarse los indicios que quemarlos. Al volver a la base de la CIA en la ciudad boliviana de Santa Cruz, Félix recibe la documentación sobre los contactos de la guerrilla en el país, radiomensajes desde Cuba descifrados e informaciones de viaje con nombres falsos y fotografías de los rebeldes. Algo que Félix aprendió en la lucha contra la guerrilla es que a los revolucionarios les gusta escribir diarios y tomar notas. Así que investigó a fondo esos documentos, porque el estudio de la información hallada en un campamento, en una cueva o en el cadáver de un guerrillero muerto puede resultar de gran ayuda. Uno de los documentos hallados en la cueva de los guerrilleros es el pasaporte del Che. Desvela que entró en Bolivia, pasando por un economista uruguayo de mediana edad en noviembre de 1966. Rodríguez se pasa horas revisando cada billetero, fotografía, cuaderno y trozo de papel encontrados en la cueva de los guerrilleros.
El Che era un escritor prolífico, le encantaba escribir y era muy disciplinado. Guardaba todos los detalles de la operación, todos los contactos y todos los cuadernos en cuevas. Cada día, el Che anota todos los detalles de su campaña guerrillera en su diario personal. Esas notas halladas le dan a Rodríguez una valiosa información sobre cómo y dónde actúan los guerrilleros del Che, quiénes son sus amigos y colaboradores y qué piensan. 31 de mayo de 1967. Hubo 3 nuevas batallas con pérdidas para el ejército, pero ninguna nuestra. La moral del movimiento guerrillero es cada vez más fuerte, y si se gestiona bien, el éxito estará garantizado. El Che eligió Bolivia porque estaba en el centro de Sudamérica, y su intención era iniciar allí la revolución y luego propagarla al resto del continente. Creían que si un pequeño grupo de hombres comprometidos con la causa iniciaban la revolución en una zona rural, podrían reclutar a los campesinos. El movimiento se propagaría por el campo, luego llegaría a las ciudades y después se harían con el poder. Los escritos del Che desvelan planes para conseguir un gran levantamiento usando a los campesinos bolivianos. Pero al seguir leyendo, Rodríguez descubre que la estrategia del Che no da resultado. La gente no se une a ellos. La base campesina todavía no se ha creado, aunque sembrando el terror podemos neutralizar a algunos. No se ha conseguido ni un solo alistamiento. Rodríguez comprende que el Che ha calculado mal. Ha centrado su operación en la zona equivocada del país. Debería haber elegido la zona en torno a la capital de Bolivia, La Paz. Existen 2 Bolivias. Hay una muy activa en torno a La Paz, donde hay minas de estaño y cobre, y también hay sindicatos, además de la universidad y los estudiantes. Esos elementos habrían ayudado a la revolución. Pero el Che, por algún motivo, eligió una zona de Bolivia que era remota, que estaba llena de maleza. Eligió una zona donde los campesinos, los agricultores pobres, hablaban un idioma diferente, no hablaban español. Y cuando llegó allí se encontró con su suspicacia frente a los forasteros. La gente solo quería tener algo para vivir. Su preocupación era sobrevivir. No tenían ni idea de lo que era la revolución. Base de la CIA en Santa Cruz. Es una noticia clave para Rodríguez. Ahora comprende que hay un punto débil. El ejército rebelde del Che no es tan nutrido como se había pensado. Luego, también descubre otra pista sobre la estructura operativa del Che. Los libros contables de la guerrilla muestran que los fondos para la revolución del Che pasan por las manos de una mujer en la capital de Bolivia. El problema es que tiene una fotografía, pero sin nombre. Rodríguez comprende que si consigue encontrarla, podrá dejar al Che sin fondos ni comunicación. Pero ¿quién es ella? 30 de agosto de 1967. Entonces llega un dato clave a la base de la CIA en Santa Cruz. En una remota zona del país, un campesino informa de que ha hablado con unos guerrilleros. Habían aparecido y le habían preguntado por dónde podían vadear un río crecido para ir a por suministros. Los guerrilleros no tenían apoyo del pueblo, pero le pidieron a un campesino de la zona que les dijese por dónde cruzar el río. Confiaron en que los campesinos los ayudasen, pero los vendieron a las autoridades. 31 de agosto de 1967. El ejército boliviano les tiende una trampa. Le dicen al campesino que ate una cortina blanca a un árbol para que los guerrilleros sepan por dónde es seguro cruzar. Durante las primeras horas de la mañana, los soldados bolivianos vigilan la zona.
Desde su base en Santa Cruz, Rodríguez llama urgentemente al comandante boliviano y le dice que es de vital importancia que todos los prisioneros capturados se mantengan vivos para que él pueda interrogarlos. Félix sabía que no se consigue información matando a la gente, sino haciéndote amigo de ella y convenciéndola de que te cuente cosas. Y a él eso se le daba muy bien. Los soldados bolivianos esperan todo el día a que aparezcan los guerrilleros. Luego, acercándose ya la noche, los guerrilleros, guiados por el campesino, empiezan a cruzar el río por el lugar acordado. Al llegar al medio del río, los soldados bolivianos abren fuego. Siete guerrilleros del Che acaban muertos. Al terminar la emboscada, lograron rescatar a 2 supervivientes que estaban heridos. A uno lo ejecutan. El otro resulta ser Paco, el hombre que Rodríguez cree que podría ser clave para llegar al Che. Base de la CIA en Santa Cruz. Rodríguez recibe la noticia de la captura de Paco. Su preocupación es que los soldados bolivianos lo maten antes de que pueda interrogarlo. Intercedí y le dije al comandante, ese prisionero es muy importante para nosotros. Si la información que nos da no vale la pena, no volveré a interceder por otro, pero déjenos a este. Y lo hizo. Félix fue a buscarlo. Se lo llevó. E hizo que aquel joven comprendiera que no iban a matarlo. Su alivio debió de ser tremendo porque los otros guerrilleros estaban muertos. Estaba herido en 2 sitios. Nada grave, pero estaba herido aquí y aquí, en esos 2 sitios. Así que le pagué a una enfermera de un hospital para que viniese a curarlo. Y logramos salvarle la vida. De vuelta en su base de Santa Cruz, Rodríguez ya puede iniciar la parte más importante de su misión: interrogar a la persona que cree que podría llevarlo hasta el Che. En primer lugar, Rodríguez lo trata con amabilidad. Le da ropa, le compra revistas, le permite escribir cartas a casa y además empieza a ganarse su confianza charlando con él. Poco a poco, Rodríguez consigue que Paco se abra. Aquel chico tenía una memoria estupenda. Era capaz de recordar dónde había estado hacía meses y darte la dirección y el nombre de 15 personas. Y eso no es algo corriente. Tras 2 semanas de interrogatorio, Rodríguez comprende que el gran revolucionario Che Guevara tiene más problemas aún de los que creía. Por Paco, averiguó que los guerrilleros estaban divididos. Había muchas peleas internas. No había armonía. El Che era un revolucionario lleno de conflictos. No tenían suficiente comida y la gente no les daba nada porque no los apoyaba. Eso acabó afectando a los guerrilleros hasta el punto de que eran ineficaces en combate. Muchos de los bolivianos querían desertar y volver con sus familias. Los cubanos eran fanáticos y dijeron, no vais a desertar. Y entonces tomaron el control. Gracias a la información de Paco, Rodríguez ahora sabe que el ejército del Che está a punto de deshacerse. Comprendió que no eran cientos de guerrilleros, sino una pequeña unidad, un grupo desorganizado, y que la solución no era combatirlos, sino capturar al Che. Entonces, Rodríguez decide enseñarle a Paco la foto de la mujer misteriosa que controla la financiación y la red de comunicación del Che.
Le enseñé la foto a Paco y dijo que la mujer era Loyola Guzmán. Dijo, es Loyola Guzmán, de la universidad. Loyola Guzmán, de 25 años, una licenciada de la Escuela Moscovita de Formación de Activistas del Partido Comunista, miembro de la Juventud Comunista Boliviana. Es el contacto clave del Che y su organizadora financiera. Trabaja en una célula secreta en la capital de Bolivia, La Paz. Es una información crucial para Rodríguez. Pide que los soldados bolivianos la arresten. Pero la chica se niega a hablar. Dice que prefiere suicidarse antes que traicionar a sus camaradas. Pese a su silencio, el agente Rodríguez ha logrado una victoria. Al capturar a Loyola, ha dejado al Che sin fondos y sin comunicación. Rodríguez ha conseguido justo lo que quería. El ejército rebelde ahora está totalmente aislado y sin recursos. Lo único que la CIA debe hacer es iniciar una operación para doblegar al fin al Che. Pero Rodríguez no sabe todavía dónde está el Che. 26 de septiembre de 1967. Entonces se produce otra novedad. Unos soldados bolivianos tirotean a un pequeño grupo de guerrilleros. 3 acaban muertos. Llevan a los 3 hombres a lomo de mulas. Si Rodríguez logra identificar a alguno de los muertos gracias a su estudio a fondo del ejército guerrillero, podría hallar una pista sobre el paradero del Che. Rodríguez encuentra un permiso de conducir y documentos. Sabe que los nombres pueden ser falsos, pero también tienen fotografías. En su base de la CIA en Santa Cruz, Rodríguez compara esos documentos con la información que él ha reunido. Logra identificar a los 3 guerrilleros. Uno, llamado Miguel, es capitán de la columna de vanguardia del Che. Félix era muy buen detective, era un buen investigador, así que a esas alturas conocía a todos los del grupo del Che. Sabía cómo se movían. El Che dividió su columna en 3 secciones, con grupos de hombres que iban en vanguardia, en el medio y en la retaguardia. El Che dividió a su ejército en 3 grupos que marchaban a intervalos determinados, de modo que nunca podrían atraparlos a todos juntos. Rodríguez sabe que el Che siempre va en la columna media, protegida a solo 1000 metros de sus hombres de la vanguardia. Sabiendo el lugar donde han matado a Miguel, Rodríguez puede deducir dónde está el Che. Es la oportunidad que había estado esperando, el momento crítico. Ahora sabe dónde está el Che. Tiene que actuar de inmediato. Rodríguez pide con urgencia que el mando de los Boinas Verdes estadounidenses libere del adiestramiento al 2º Batallón Boliviano de Exploradores y lo envíe a combatir contra el Che. Dije que estaba convencido de que el Che estaba en la zona. Al principio se mostraron reacios, dijeron que aún se estaban adiestrando, que no se habían graduado aún. ¿Cómo iban a enviarlos a combatir? Félix les dice que están en la recta final y que la entrega de unos diplomas y unas medallas no iba a enseñarles más de lo que ya sabían. Les dije, si queremos atraparlo hay que mover el batallón. Rodríguez logra salirse con la suya. El batallón boliviano es enviado de inmediato en busca del Che. 8 de octubre de 1967. Rodríguez recibe información del comandante boliviano de que hay un grupo de 17 guerrilleros oculto en una quebrada, en el interior de la zona rural boliviana. El área donde estaban era una zona muy montañosa. No era como la densa selva donde los insurgentes podían esconderse. El ejército boliviano empieza a avanzar. El Che estaba atrapado en aquel valle. Y ahora el batallón de exploradores estaba en aquella zona buscándolo.
empleando las tácticas y el adiestramiento recibido de los boinas verdes. El Che y sus guerrilleros descubren que están totalmente rodeados por los soldados bolivianos. Es el momento clave de la campaña. Tácticamente es perfecto, es lo que les habían enseñado. Establecieron un bloqueo en terreno elevado y luego avanzaron por el cañón para hacer salir al Che. Siguieron avanzando y pusieron en fuga a los guerrilleros. Mientras los guerrilleros intentan huir, los soldados, recién salidos del campamento de adiestramiento de las Fuerzas Especiales estadounidenses, les disparan. Los guerrilleros del Che quedan atrapados en una encarnizada batalla, y la suerte esta vez favorece al ejército boliviano. Un guerrillero se resiste con ferocidad. Una bala lo alcanza en la pierna y cae sobre las rocas. Cuando los soldados le piden que se identifique, grita: "No me disparéis, soy Che Guevara y valgo más vivo que muerto". Llevan al Che herido a una pequeña aldea. Lo mantienen custodiado en una escuela, hasta que los bolivianos decidan qué hacer con él. 9 de octubre de 1967. El agente de la CIA, Félix Rodríguez, recibe la noticia en su base de Santa Cruz. Nos alegramos mucho cuando nos enteramos de la captura del Che. Rodríguez viaja hasta donde está retenido el Che. Lo primero que hace es fotografiar todos los documentos que le han requisado. Es algo importante porque cuando el Che se rinde, llevaba su mochila y en ella sus diarios, porque era un escritor prolífico y todos los días escribía en su diario los pormenores de la campaña. Félix Rodríguez comprendió enseguida la importancia de esos documentos y fotografió el diario para que la CIA lo estudiase. Esas páginas documentan con detalle los 11 meses de operación militar del Che en Bolivia y sus pensamientos revolucionarios. Su estudio ayudará a la CIA a saber cómo planean y organizan sus revoluciones armadas los guerrilleros comunistas. Pero luego, Rodríguez se entera de algo alarmante. Los oficiales bolivianos que custodian al Che amenazan con ejecutarlo. Eso contraviene la orden que Rodríguez tiene de mantenerlo vivo para que la CIA pueda interrogarlo. Félix debe intentar salvarle la vida al Che, porque la CIA le había dicho antes de marcharse que lo quería vivo. Que si era posible capturarlo vivo, lo querían vivo. Rodríguez apela al alto mando boliviano para detener la ejecución. La respuesta llega en una llamada codificada que sella el destino del Che. Teníamos un código sencillo. 500 era Che Guevara, 600 era muerto, 700 vivo. Rodríguez recibe el código 500 referido al Che y el 600 que significaba muerto. El Che debe ser ejecutado. Félix estaba en un dilema, porque por una parte la CIA le había ordenado mantenerlo con vida, y ahora los bolivianos le ordenaban que se ejecutase al Che. Así que al principio pensó cómo podría planear su huida, cómo podría sacarlo de allí y llevárselo. Pensé sobre ello y creí que podría intentar salvarlo. Pero al mismo tiempo me parecía que era una responsabilidad que no debía echarme encima. Creo que haber dejado que la historia siguiera su curso fue la mejor decisión. Al final vi que ya no había mucho que pudiera hacer.
Rodríguez entra en la escuela para darle la noticia al Che. Estos dos hombres han jugado al peligroso juego del gato y el ratón, y ahora llega el enfrentamiento final. El Che no hablaba con nadie, y tampoco le hablaban, pero habló con Félix, y todos se preguntan por qué. Y en mi opinión fue porque Félix lo trató como a un hombre. Lo miré y le dije, comandante, lo siento, no lo he conseguido. Entendió perfectamente a qué me refería. Se puso blanco como el papel, pero dijo, es mejor así. No debería haberme dejado capturar vivo. Luego cambió la expresión y dijo, si puede, dígale a mi mujer que vuelva a casarse e intente ser feliz. Fueron sus últimas palabras. Lo más interesante de esa entrevista cara a cara con Che Guevara es lo atípica que fue. Era un hombre al que él consideraba una auténtica escoria, un asesino, un psicópata. Y sin embargo lo trató con gran compasión. Lo trató como a un igual. Nos miramos, se acercó a mí, nos dimos la mano y nos abrazamos. Rodríguez le pregunta si pueden hacerles una foto juntos. Y el Che accede. Le di mi cámara al piloto y me puse al lado del Che con algunos soldados. Le puse la mano en el hombro y le dije, comandante, mire al pajarito. Él se rió y repitió, mire al pajarito. Cuando le di la película a la CIA, les dije que había una foto mía con el Che riéndose. Pero cuando vio que iban a hacer la foto, cambió de expresión. Esta es la última foto tomada del Che vivo. Ahora ha llegado el momento de ejecutar la orden del alto mando boliviano. Rodríguez instruye al ejecutor del Che, un soldado boliviano que se ha ofrecido para matar a Guevara. Ejecutar al Che sin juicio es ilegal, así que Rodríguez le ordena al soldado que haga que parezca que ha muerto en combate. Dispárale desde aquí para abajo para que parezca que murió por una herida de combate. Che Guevara, de 39 años, dice entonces sus últimas palabras. Sé que vas a matarme. Dispara, cobarde. Solo vas a matar a un hombre. Así termina la vida de uno de los revolucionarios más famosos de todos los tiempos. El hombre que quiso acabar con los gobiernos respaldados por los Estados Unidos y destruir ese país yace muerto. Che Guevara era un provocador carismático, un revolucionario gángster y asesino, que tuvo muy poco éxito en Bolivia y que creo que corrió la suerte que merecía. 9 de octubre de 1967. El cadáver del Che se traslada a un pueblo cercano, donde se deja expuesto al público. Es un aviso para todos. El terrorismo revolucionario no triunfará. En Washington, la CIA la considera una operación perfecta. Han perseguido al Che durante más de 10 años. Y al fin, han terminado con su actividad terrorista. Creo que para los estadounidenses fue un alivio. Llevaban mucho tiempo persiguiéndolo y sabían que su intención era exportar la revolución al estilo cubano. La noticia de su desaparición y de que ya no pudiera iniciar una revolución, creo que fue bien recibida. Uno de los grandes éxitos de la CIA
Fue el nuevo camino que Rodríguez abrió en Bolivia con sus técnicas de investigación pioneras. Creo que su empeño en mantener vivo a Paco, su forma de aprovechar la información, la forma de extraerla, su modo de tratar con los bolivianos cara a cara, hizo que la captura fuera posible. La misión de Félix en Bolivia era ayudar a localizar a Che Guevara. La táctica que empleó fue muy novedosa y creo que marcó la pauta para luchar contra la guerrilla en las décadas venideras. Estableció las directrices correctas, que aún tienen vigencia en la actualidad. Muchas de sus tácticas se siguen usando, sobre todo en Afganistán. 6 semanas después de la captura del Che, Rodríguez volvió a Sudamérica para adiestrar a una unidad ecuatoriana de inteligencia en las tácticas antiterroristas que había perfeccionado en Bolivia. Luego estuvo en Argentina, El Salvador y el Líbano. En 1969, el hombre que capturó a Che Guevara se convirtió en ciudadano estadounidense y se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Durante la guerra de Vietnam, realizó más de 300 misiones en helicóptero y lo derribaron 5 veces. Recibió 9 cruces al valor del gobierno surcoreano. Y durante su carrera en la CIA, fue galardonado con la Estrella para los actos de heroísmo extremo. Pero pese a ello, Rodríguez siempre será recordado por su misión en la CIA: dar caza al Che. Yo por entonces tenía solo 26 años. He hecho otras cosas, quizá más importantes, pero por un motivo u otro, eso fue lo que me dio más notoriedad, debido a la figura del Che.